Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este foro público de desalojos en territorios indígenas y sus impactos en las mujeres. Este espacio es para compartir miradas, voces y experiencias que nos permiten comprender una problemática que va más allá de la pérdida del territorio. Es la pérdida de la cultura y sobre todo la vida. Iniciaremos con una apertura simbólica a cargo de defensoras de comunidades indígenas, quienes nos recuerdan que la lucha es espiritual y sobre todo colectiva. Tenemos a la compañera Jenny Herrera, Lesbia Álvarez, Berta Lidia Izaguirre y María Morales. Buenos días a todos. Wikipedia Sumwe, Agogo Tuan. Lumaga de Oma, Riera Compartir Omawan, Potín y Armino. Javis en actividad Valero. Buenos días a todos. Esperamos poder compartir con mujeres defensoras igual con nosotros, dando un testimonio de las convivencias que tenemos cada una de nuestros respectivos territorios. Justicia para los pueblos. Ellas nos darán la apertura de este evento. Muy buenos días. Honduras no ha sido totalmente saqueada, no ha sido totalmente despojada de sus bosques, de su agua, de sus ríos, gracias a la fuerza y a la dignidad de ustedes, defendiendo, pese a la amenaza, pese a la represión, defendiendo esos bienes comunes. Compañeras, ustedes son un orgullo para nosotras. Unas breves palabras. Primero, expresar mi homenaje, mi admiración a ustedes, compañeras. Ustedes son parte de esas comunidades indígenas campesinas de distintas zonas de Honduras, que con su dignidad, con su pasión y fuerza, se colocan al frente de la resistencia contra los despojos y los desalojos, que grupos económicos, en alianza muchas veces con la fuerza del Estado, impulsan para apoderarse ilegalmente de las tierras y los recursos de ustedes que sus ancestros han cuidado por años, por siglos. Tal como la empresa de estudio que hoy nos convoca, los desalojos y los despojos en Honduras contra sus comunidades, contra muchos pueblos, son parte de una estrategia estructural que combina intereses estatales y privados para apropiarse de los territorios ancestrales. Los desalojos son mecanismos para la concentración de la tierra y los bienes comunes, con el objetivo de que grupos económicos y familias muy poderosas en nuestro país, y muchas veces familias que ni siquiera son originarias de Honduras, acumulen más capital, enriqueciéndose mucho más gracias al saqueo de esos bienes comunes que les pertenecen a ustedes, que les pertenecen a las comunidades. De esta forma se instalan proyectos extractivistas, agroindustriales o turísticos, que generan muchos beneficios económicos para esos grupos empresariales, privados y todo esto en contubernio, como ya dijimos, con instancias del Estado, que emiten leyes, que aprueban leyes y acuerdos para que estos despojos y estos desalojos sean legales. No se consultan a las comunidades,
no se les toma en cuenta. Establecen áreas protegidas, pero realmente no les interesa proteger los bosques. No les interesa la vida silvestre, no les interesa el agua de los territorios. Lo que les interesa, y ustedes lo saben muy bien, porque lo han vivido, es apropiarse de esos recursos para explotarlos hasta destruirlos completamente. No les interesa Honduras, no quieren Honduras. Honduras, la destrucción, la explotación de tantos bosques, no ha sido ninguna preocupación de estos grupos. Lo siguen haciendo, vemos cómo sacan madera de departamentos como Lancho. Vemos cómo las rastras cargan cantidad de madera y destruyendo los pinares de ese departamento. Y así en muchos departamentos del país. Además, cuando las comunidades se organizan, cuando ustedes se organizan y resisten a esos desalojos y despojos, las reprimen. Actúan con toda la fuerza de la que disponen, desde los recursos legales pero ilegítimos hasta la utilización de grupos de sicarios, de guardias de seguridad de las empresas, contando siempre con el apoyo de los grupos armados del Estado y otras instancias de o sea, el Poder Judicial. Discúlpeme, magistrada Galeano, que usted sabe muy bien a qué me refiero. Para amedrentar, para sembrar miedo, entrar a sus comunidades destruyendo su vivienda y todo lo que encuentren a sus pasos. Destruyen sus cultivos, se apoderan de sus tierras, dejándolas en la calle y muchas veces hacen uso de las armas contra ustedes, contra sus compañeros, apresándolos, criminalizándolos, asesinándoles, causando daños físicos en sus cuerpos, pero además daños emocionales, daños psicológicos, que muchas veces no logran cerrarse fácilmente. Son aquellos traumas generacionales. Los desalojos y los despojos tienen un impacto diferenciado en las mujeres, ya que son ellas, son ustedes, compañeras, las reproductoras de la vida en las comunidades. Ustedes cumplen un papel central, como dice el estudio, en la producción de los alimentos, en el cuidado de las familias, en la transmisión de conocimiento y en el liderazgo comunitario. La pérdida de las tierras ancestrales de su vivienda conlleva no solo la disminución de su autonomía, no lo dice el estudio, sino también la ruptura profunda de su forma de vida y de los roles colectivos que sostienen a la comunidad y que aportan a la vida nacional. Algo que me parece muy importante resaltar es que los desalojos también implican, además de la pérdida física de la tierra, de sus cultivos, de sus aguas, de sus bosques, la ruptura de los lazos culturales, como decía la compañera presentadora de este evento, de sus lazos espirituales y comunitarios que sostienen la vida colectiva. Al ser expulsadas de sus territorios, las comunidades pierden espacios de memoria, pierden saberes ancestrales y vínculos espirituales fundamentales que se han transmitido de generación en generación. Esto equivale a una forma de despojo cultural que busca desarticular las bases mismas de la organización, la resistencia indígena y su conexión con la tierra. Y son las mujeres, son ustedes, compañeras, las que están al frente de esta resistencia frente a este desalojo y despojo. Este estudio recoge sus testimonios súper valiosos, su lucha, recoge su dignidad para no dejar que sus comunidades sean despojadas de sus tierras. Finalmente, agradecer a ustedes, compañeras, que estuvieran abiertas a ser entrevistadas y a ser parte de este estudio. Pero también agradecer a las compañeras responsables de este estudio, a Lara, a Jackie, a Isabel, no me equivoco de los nombres, ¿no? Y al bufete Justicia para los Pueblos, a la compañera Kenia y todos los que integran el bufete, y a Eddie, como no está, no le doy las gracias. Y también a las organizaciones de la cooperación que nos han proporcionado los recursos financieros para hacerlo. Este estudio se ha hecho en el marco de un consorcio que lo integramos 4 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Mujeres, de la cual yo soy parte, el Bufete Justicia para los Pueblos, el Centro Jurídico por los Derechos Humanos y la Asociación de Jueces para la Democracia. Muchísimas gracias, compañeras, y nuevamente mi admiración y mi respeto para ustedes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas nuevamente a las instituciones que nos acompañan
que atendieron nuestra convocatoria. Eso realmente es esperanzador para nosotros como organizaciones, pero estoy segura que para las compañeras mujeres en los territorios. Que la oficina del Alto Comisionado esté presente, muchísimas gracias. A la magistrada Galeano, la Secretaría de Derechos Humanos que está por aquí, la Secretaría de Seguridad, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañar, por mostrar interés en este estudio que estoy segura que les va a tocar y que de acá van a llegar con muchísimas tareas que hacer desde sus instituciones para mejorar la situación de las mujeres en los territorios. Voy a presentarles los objetivos de esta mañana, que es conocer el impacto de los desalojos en los territorios indígenas para las mujeres, escuchar las propuestas de las mujeres afectadas, porque las mujeres no solo nos quejamos, también proponemos, y las mujeres de los territorios tienen propuestas para sus luchas. Revisar el marco legal que permite la violación sistemática de los derechos humanos y la importante oportunidad que tiene el Poder Judicial y el Estado de Honduras en su conjunto de lograr avances significativos en un futuro próximo para proteger los derechos territoriales ancestrales. Esta palabra tenemos que apoderarnos de ella y empoderarnos de ella sobre los derechos ancestrales en los territorios, sobre todo que los operadores de justicia a todos los niveles lo reconozcan, estos derechos. También este foro queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión, compromiso ante los constantes desalojos que les vamos a presentar acá y de los que ustedes nos van a escuchar constantemente hablar. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Gilda y Kenia. Este foro es una iniciativa conjunta del Centro de Derechos de Mujeres, el Bufete de Justicia para los Pueblos y el Centro Jurídico por los Derechos Humanos, con el apoyo del CNH, a quienes agradecemos su respaldo. Los objetivos son claros: comprender los impactos de los desalojos en las mujeres indígenas, escuchar sus voces, revisar los marcos legales que permiten el despojo y, sobre todo, abrir un espacio de reflexión y compromiso colectivo. Para comprender mejor estos impactos de los desalojos en las mujeres indígenas, debemos hacerlo desde un enfoque interseccional, reconociendo cómo se entrelazan la etnicidad, el género, la clase y la pobreza. Cuando una mujer indígena es desalojada, no solo pierde su casa, pierde el espacio donde educa, siembra, celebra y mantiene viva la memoria de su comunidad. Recuerdo las palabras de una mujer lenta que participó en este estudio. Ella dijo: nos sacaron de la tierra, pero la tierra sigue dentro de nosotras, y mientras nosotras vivamos, el territorio sigue vivo. Ahora invito a Lara Borges del equipo de investigación a presentar el contexto y los hallazgos principales de esta investigación. Hola, buenos días compañeras, ¿cómo están? Gracias por estar en este espacio, gracias por todos los participantes, tenemos lleno el espacio aquí, y gracias pues a las compañeras de las comunidades que han venido hasta acá para hacer presencia, pero también para que escuchen sus casos y también hacer una acción conjunta que vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Agradecemos también la presencia pues de todos los representantes del Estado que están acá, también de organizaciones sociales, y bueno, como parte del equipo de investigación, que fuimos 3 personas,
pero también con el apoyo pues de las organizaciones. Hay muchos casos de desalojo y pues queríamos hacer una visibilización de lo que está sucediendo en Honduras a causa de los desalojos masivos, y pues para eso pues tomamos un poco de teoría latinoamericana, también teoría antidecolonial, sobre lo que es los desalojos y cómo está sustentado en un sistema colonial, en un sistema racista, patriarcal y capitalista, ¿no? Usamos la palabra desalojo, despojo como en conjunto, porque no hay un desalojo sin despojo, ¿no? Un desalojo significa no solamente una expulsión física, sino también es un despojo de lo cultural, de lo espiritual y de lo simbólico, también de lo social. Como hemos dicho, las compañeras pues están unidas a su territorio, y si no hay territorio pues no hay cultura. También utilizamos palabras como reocupación, no recuperación, ya que los territorios no se pierden. Los territorios, eso no significa que las mujeres estamos diciendo que han perdido ese territorio, pero en realidad estamos reocupando ese territorio porque ese es el territorio que les pertenece ancestralmente, porque han vivido ahí muchos años, décadas. Sabemos que esta es una problemática no solamente de ahorita, sino es una consecuencia de los ciclos de desalojos, ¿no? Los ciclos de desplazamiento forzado que existen en Honduras, que pueden datar de hace muchos años, ¿no? También los desalojos son un mecanismo para la concentración de la tierra y la generación y acumulación del capital. Al desplazar también vienen pues proyectos extractivos, vienen hidroeléctricas, vienen minería, vienen hoteles, megaturísticos, sin consulta de las comunidades. Es decir, el desalojo es una estrategia para el mantenimiento del sistema capitalista y que está en busca de esos recursos que están cuidando pues las comunidades. Funciona también a través de una estrategia de control social, especialmente de las mujeres. Se refuerza además de discursos que deslegitiman las reivindicaciones de los pueblos, porque también hemos visto que a través de los desalojos también hay campañas de desprestigio, hay campañas de difamación, hay mentiras, hay discursos instalados, por ejemplo, discursos racistas, discursos blanqueados, discursos paternalistas. Es decir, los medios de comunicación también juegan un papel para instalar en la población una idea de que los pueblos indígenas no son merecedores de esa tierra, y también de que existe toda esta idea de que los pueblos indígenas son atrasados, que van a entrar proyectos de desarrollo, que estos proyectos de desarrollo los van a sacar de la pobreza, cuando en realidad en su sitio, en su territorio, pues hay una riqueza que ellos están resguardando. La lógica de los desalojos sustentan un sistema colonial, capitalista, racista y patriarcal. También se perpetúan estereotipos y roles de género y discriminaciones complejizadas por las condiciones de las poblaciones. Las compañeras, cuando son desalojadas y despojadas de su territorio, pues están en una situación de vulnerabilidad grave, también de precaria. Tienen que otras desigualdades conllevan a través del desplazamiento forzado, porque al final es un desplazamiento forzado que son comunidades enteras, ¿no? Y que generalmente son las mujeres que siguen resistiendo, que siguen en ese vínculo con la territorialidad y que siguen con esa lucha social. ¿Se escucha? Ah, ok, ¿por qué nos interesa hablar de los desalojos y despojos? Actualmente en Honduras pues estamos registrando una agudización y un incremento de los desalojos masivos y desplazamientos forzados en Honduras, ejecutados por el Estado con otros poderes paralelos. Porque nosotros hicimos un análisis de 4 casos. Hay un caso que pues se utilizó fuerzas paralelas, es decir, no son guardias de seguridad que no están siendo representados como fuerzas del Estado, sino que son otros poderes
fácticos ahí que también en complicidad con el Estado están ejecutando desalojos. Entonces eso es lo grave de los casos. También los impactos de los artículos 3, 5 y 6 y 7 del decreto 93-2021 que reforman artículos del Código Penal y los desalojos express que tienen como propósito el despojo territorial. Pues aquí hablamos de un desalojo que está en la ley, ¿no? Pero que sabemos que esto es inconstitucional, que es contrario a la legislación, que es contrario pues a los derechos humanos, a los derechos que tienen los territorios, que tienen los pueblos indígenas, y que pues son desalojos que están legalizados, entre comillas, ¿no? Pero sabemos que esto es violatorio de un montón de derechos humanos, y que principalmente los desalojos express, donde hay una administración rápida para poder desalojar a comunidades, pues esto es lo más grave que estamos viendo en estas comunidades. La legislación que permite la criminalización con el fin de despojar los territorios, destruir cosmovisiones y el sustento y modo de vida de los pueblos indígenas, porque simplemente una acción que es el desalojo no solamente es eso, no solamente es la expulsión física, sino que también eso conlleva que hay un rompimiento del tejido social, y en ese rompimiento pues se destruyen cosmovisiones, se destruyen las ideas, se destruye la memoria, se destruye la historia de los pueblos indígenas. Entonces esto es lo grave que conlleva una acción que es permitida por el Estado de Honduras. Y los impactos agudizados por la interseccionalidad de opresiones. Es decir, las mujeres no solamente son mujeres indígenas, son mujeres empobrecidas, mujeres que han sido violentadas, hay mujeres discapacitadas, hay mujeres embarazadas, mujeres con infancias, madres solteras que han sido víctimas de estos desalojos, y que cada vez esta población está en mayor vulnerabilidad. Ya luego, pues, para hablar un poco de la metodología investigativa, pues claramente usamos una perspectiva de interseccionalidad, pero también una interdisciplinaridad, énfasis con el enfoque de género. Queríamos saber mucho sobre los impactos específicamente hacia las mujeres, incluyendo una perspectiva desde los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la tierra. Esta se hizo a través de una investigación de campo con revisión de documentación sobre el contexto de desalojos en Honduras, sustento teórico y apoyo de la información sobre los procesos legales de diferentes comunidades afectadas. Hay casos que tienen 20 años de estar en la lucha, que todavía se necesita que se resuelva ese caso, porque todavía las comunidades hay avances, pero todavía están en vulnerabilidad, ¿no? Pues la gira de campo fue por los consejos indígenas Lenca, Esfuerzo y Unión en La Paz, Consejo Indígena Multicultural del Cacao en el lago de Yohoa, Comunidad Garífuna de Nueva Armenia en Atlántida y las Islas de la Bahía, la Comunidad Garífuna Guagueira-Lem en Islas de la Bahía. Se recopiló información y testimonios a través de grupos focales. Y lo específico de la Comunidad Garífuna Guagueira-Lem, que es como la primera comunidad garífuna en Honduras, y fue víctima de desalojo. Entonces esta es la ironía también del Estado de Honduras, de cómo desaloja a un pueblo originario de su territorialidad, cuando el Estado tiene una fundación mucho después de la existencia de los pueblos, ¿no? Y bueno, un poquito de los hallazgos principales, que es casi todo lo que hemos ido hablando. Hilda hizo un buen resumen también del trabajo. Pues, las grandes conclusiones que tenemos es principalmente el despojo estructural, el daño ambiental y la pérdida cultural. Cuando hay un desalojo también hay una pérdida ambiental, hay una destrucción ambiental. Se destruyen casas, hay casos que meten maquinaria, destruyen cultivos, se apropian de los cultivos de las comunidades. También, y a partir de eso, de que no tienen la tierra, pues hay también una pérdida cultural, ¿no? Entonces estamos violentando el derecho de la existencia de los pueblos indígenas. También hay una violencia múltiple y una trauma generacional. Sabemos que las comunidades resguardan su territorio para las futuras generaciones.
Cuando estamos desalojando a poblaciones, estamos quitando el futuro de todos esos niños, de todas esas niñas, de los jóvenes. Hay muchos casos que la juventud tuvo que emigrar porque no encontraba condiciones económicas para poder sobrevivir. También en esta violencia múltiple queremos señalar la violencia lateral. Las mujeres, además de sufrir pues todo esto, también sufren el machismo de parte de sus compañeros, de parte también de sujetos que están en las mismas condiciones de desigualdad, pero que el rompimiento del tejido social nos hace reproducir una violencia, un machismo interiorizado, y pues se pone mucha crítica en el liderazgo de las mujeres, ¿no? La sobrecarga y la vulnerabilidad económica, que justamente eso, pues son mujeres que tienen que seguir manteniendo a sus familiares, a sus familias, unidades familiares enteras que tienen que ver cómo solucionar esa situación económica, y pues tampoco hay un apoyo del Estado para poder sostener su vida. La ruptura del tejido social y las condiciones inhumanas, porque son condiciones inhumanas, es decir, el desalojo pues te saca de tu territorio y justamente se tiene que ver cómo sobrevivir, y en esas condiciones inhumanas pues las mujeres siguen resistiendo, siguen sufriendo amenazas de grupos paramilitares, de grupos de seguridad. Muchas veces pues están invisibilizadas porque no conocemos, los medios tampoco hacen visibilidad de eso, y pues son mujeres que están en constante amenaza de si regresan a su territorio pues pueden ser asesinadas, pueden ser desaparecidas, pueden ser golpeadas, y etcétera. Ausencia de garantías estatales, que pues va de la mano de eso, además de que el Estado es el que ejecuta los desalojos, también violenta a las comunidades otra vez porque las desprotege, pero además no responde ante todas estas condiciones que pues hay de consecuencia a partir de un desalojo. Y claramente pues sigue persistiendo la resistencia y el liderazgo con enfoque interseccional. No solamente son las mujeres quienes dirigen pues las luchas sociales, también hay acompañamiento de toda la comunidad. Es bien bonito ver a las compañeras no solamente tener este liderazgo con sus hijos, con sus niños, pero también con sus compañeros, con toda la comunidad. Es decir, cuando hay una reocupación, se vuelve a reocupar y a tener toda esta cosmovisión cultural, esta cosmovisión colectiva, porque al final también el desalojo persigue ese destino, ¿no? Destruir lo comunitario y que seamos individualistas. Creo que eso sería todo. Y bueno, justamente ahorita vamos a dar un espacio para que las compañeras pues puedan comentar lo que han vivido. Gracias, Lara. Lo que acabamos de escuchar ahorita confirma que los desalojos no son hechos aislados, sino parte de una estructura de despojo sistemático, sostenida por la impunidad y por un modelo económico que concentra poder y riqueza. Escucharemos testimonios de las compañeras que viven esta realidad en sus territorios. El informe contiene varios testimonios de estas mujeres afectadas. Citar uno de ellos. Cuando el Estado llega, no llega con apoyo ni con salud, llega con militares. Escucharemos a la compañera Lesbia Álvarez, a Berta Lidia Izaguirre, María Morales y a María Santiago. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Lesbia Álvarez y vengo de la comunidad garífuna, Filipo de la Cruz. Formo parte de la Comisión de la Sentencia y soy coordinadora de recuperación. Bueno, uno de los conflictos que hemos tenido, gracias a Dios, en cuestión de desalojo, no hemos tenido desalojo porque hemos sido resistentes y persistentes al mismo tiempo. Lo que sí hemos perdido son vidas humanas de compañeros que han estado en esa lucha con nosotros.
Una de las peores experiencias que sufrimos y la seguimos sufriendo fue la desaparición de 5 compañeros garífunas de la comunidad, que fue el presidente Hernández Centeno. Una de las cosas que nos puso un poquito más triste y adoloridos, porque se supone que cuando tú estás liderando tu comunidad, el mismo Estado te pone un mecanismo de seguridad. Entonces, lo que muchas veces nos preguntamos, que cómo es posible que te ofrecen un mecanismo de seguridad y son la misma gente que termines desalojándote de tu propia comunidad. Entonces, yo aquí estoy, espero que me escuchen y que esa voz corre, que por favor seamos un poquito más serios cuando dicen, le voy a otorgar mayor seguridad quizás a un pueblo lenca, a un pueblo de chortices o de no importa qué cultura venga, pero que sea un poquito más serios porque están jugando con vidas humanas. Nosotros sentimos que como que entre más vidas desaparezcan, ellos piensan que de esa manera nos van a debilitar, incluso nos vuelven más fuertes. Ahorita actualmente en la comunidad de Garífuna estamos peleando con los dueños de los palmeros. Dueños de los palmeros que se han apoderado más de 80 manzanas en comunidades. Mi comunidad Garífuna tenemos más de 2.600 tierras. Hasta el momento hemos podido recuperar 600 manzanas de tierra. Con decirles que solo el espacio donde estamos viviendo nosotros ahorita es el espacio que supuestamente solo eso nos pertenece. Pero gracias a Dios, como presentamos el caso ante el Estado, con la sentencia ganada, no le voy a decir que es una sentencia que nos está respaldando al 100 como tiene que ser, pero sí nos ha servido para pelear nuestras playas, porque gracias a Dios tenemos la ventaja que podemos ir por lo menos a esperar a nuestros familiares cuando salen de pesca. Podemos, gracias a Dios, atender a los turistas todavía, porque por más conflictos que tenemos, no hay ninguna playa de la comunidad garífuna que esté privatizada. Es importante aclararlo. Es importante aclararlo porque los mismos medios de comunicación se han encargado de hacer una campaña de desprestigio hacia la comunidad de Garífuna, y eso es mentira. Sí es necesario que cada turista que llegue, que cumpla con los reglamentos que establezcan nuestras comunidades. Pero eso no significa privatizar ni desalojar a ningún ladino, a ningún tercero de nuestras comunidades, que son cosas muy diferentes. Yo creo que así como cuando uno cela lo que está en su casa, también cela lo que es su territorio. Esa lucha es grande y va a seguir siendo más grande porque nosotros aquí, como le decía a la compañera, el enemigo más común es el inversionista y lastimosamente el narcogobierno que tenemos. Porque las cosas hay que decirlas como son. Se supone implementan reglas para protegernos. Nosotros peleamos con el convenio 119. Un convenio que al mismo tiempo ha sido más violentado que saber qué. Ahí disculpen. Que saber qué. Tenemos títulos ancestrales. Que encima de esos títulos ancestrales la municipalidad otorga otro título encima de los títulos ancestrales. También están violentando, pero le dicen justicia. Quizás yo soy la que malinterpreto el concepto de la palabra justicia, ¿verdad? Si estoy equivocada, que alguien me aclare. Llegan personas de nuestras comunidades con títulos otorgados por dicha organización ONG, sabiendo de que hay un título ya ancestral que hemos velado con él. Tenemos 30 para llegar al Estado. Fueron 30 años de lucha. Estuvimos en todas las instalaciones, como aquí en Honduras, nadie nos puede escuchar, tuvimos que buscar las instancias internacionales. Pero aún así, al Estado le ha costado cumplir como tiene que ser. ¿Qué fue lo que hicimos en las comunidades de Garífuna? Para presionar al Estado, vamos a tomar nuestras tierras, aunque se encarguen de hacer aquella campaña de desprestigiarnos. Usurpadores, ¿cómo voy a ir a usurpar una tierra donde yo he vivido más de 41 años? Nadie más que yo conozco mi origen, nadie más que yo conozco mi historia, nadie más que yo conozco mis derechos. Dicen que no somos hondureños solo porque somos garífunas, pero lastimosamente cuando se peleó por este país y cuando se independizó, a las desgracias de hoy, nosotros ya estábamos.
Ya estaban las lencas, los ortizas, los ladinos, no importa qué color, pero ya existíamos. Y peleamos por esta Honduras. Entonces, ¿por qué ahorita no quieren venir a desprestigiar? Una de las cosas que nos dicen, ustedes no son hondureños, les vamos a ofrecer otro lugar para que vayan a vivir. Yo no me imagino yo vivir fuera de mi playa. Yo no me imagino yo vivir fuera de mi danza, de mi cultura. Yo no me imagino yo no bailar con mi tambor. Yo no me imagino yo no hacer los rituales que estamos acostumbrados a hacer como garífuna. No es brujería, es ritual, claro. Son rituales como garífunas, son parte de nuestras costumbres. Y como decía la compañera anterior, si nos quitan las tierras, nos quitan todo lo que tiene que ver con cada cultura. Si sacan a los lencas, a los chortices a otro lugar, ellos quizás van a perder su esencia. Pero aquí el amor a la tierra lo tenemos aquí en el corazón. Compañeros, hay muchas historias que contar y compartir, pero con esto aquí les quedo y aquí mi compañera le va a reforzar un poquito más. Desde Honduras nos están desalojando, ¿verdad? Donde nosotros hemos puesto nuestros mártires, personas que han estado en la lucha y han sido asesinados, personas que han sido parte de la lucha, han sido desaparecidos. Nosotros hemos llorado también por esta lucha, donde nosotros nos dicen, hay leyes que nos protegen. ¿Cuáles son las leyes que nos protegen? Porque al final todas esas leyes son violentadas. Honduras es un país donde cada rato aprueban leyes, se supone que a favor de los pueblos, pero en realidad es un arma de doble filo, porque no nos favorecen a nosotros. Favorecen a ricos más ricos y a nosotros los pobres más pobres. Nos dicen que somos usurpadores de territorio. Los pueblos originarios no son usurpadores de su territorio. Somos acreedores de nuestros territorios. Porque antes de que Honduras fuera nación, antes de que Honduras fuera un estado de Honduras, los pueblos originarios ya son parte de eso. Muchas veces nosotros como garífunas nos dicen, váyanse para África. ¡Ey! África es la cuna de la humanidad. Por lo tanto, todos tenemos raíces africanas. Y en nuestra partida de nacimiento dice Honduras de nacimiento, hondureña de nacimiento. O algunos de nosotros que somos representantes de los pueblos indígenas dicen que no somos hondureños de nacimiento. Todos somos hondureños de nacimiento. Tenemos los mismos derechos, pero muchas veces nos violan ese derecho. Algo que nosotros hemos vivido en Triunfo de la Cruz, hay una sentencia de 10 años, pero antes de esa sentencia son 20 años de lucha. Estamos hablando de más de 35 años de lucha. Donde la mayoría ustedes van a ver que son mujeres. Muchas veces preguntan, ¿por qué la mujer? Dios nos dio el don de dar vida. Por lo tanto, ¿qué pasa con la mujer? La mujer piensa en sus hijos, piensa en aquella descendencia que viene detrás de ella. Y ese es un punto que siempre tenemos que tenerlo. La compañera estaba hablando del mecanismo de protección. Como líderes comunitarios deberíamos de tener un mecanismo de protección, pero eso no funciona. Eso para nosotros es una farsa. ¿Saben por qué? El compañero desaparecido Schneider estaba bajo medidas cautelares, estaba supuestamente dentro del mecanismo de protección, donde en nuestra comunidad solo la policía debía haber entrado y desapareció. Y hasta el sol de hoy nosotros no sabemos nada. Por lo menos cuando alguien es asesinado sabemos una tumba donde ir a llorar, pero cuando son desaparecidos no sabemos a dónde llorar. Nosotros como pueblo lo hemos vivido. Cuando hablamos de territorio, hablamos mucho más que eso. Nosotros como pueblo garífuna, para mucha gente, dice, ay, qué bonitos los trajes que ellos usan. Para muchos dicen, son los mejores futbolistas. Para muchos dicen, son buenos danzarines. Pero déjenme decirle que el pueblo garífuna es mucho más que eso. Somos personas que sentimos, somos personas
personas que sentimos, que pensamos, analizamos, también amamos lo que es nuestro. Cuando la epidemia del COVID, hubieron comentarios racistas que decían, ¿por qué no se mueran todos esos negros? Se les olvida que somos una raza mixta, que de todos tenemos un poquito. Durante ese periodo, en las diferentes comunidades se levantaron casas ancestrales, donde muchas personas fueron sanadas a raíz de las plantas medicinales que hay en los pueblos. Pero aún así, hay comentarios racistas en contra nuestra. Aún así, muchos dicen, como dice la compañera, son brujos. El pueblo garífuna vive su espiritualidad a su totalidad, donde muchas personas pueden asegurar que esas maracas, esos tambores, ese caracol, hablan por nosotros. Donde dice, son violentos, la única violencia que hay es el tambor, las maracas y el humo. Pero para eso también somos criminalizados en nuestras luchas. Actualmente, hace un mes más o menos, los centros, los periodistas, tanto como de Hoy Mismo, Televicentro y muchas cadenas más, levantaron un nivel de desprestigio, de hostigamiento, de intimidación en pueblo de la comunidad garífuna. Triunfo es uno de ellos. ¿Saben por qué? Porque para que se cumpla una sentencia al nivel de nosotros, hay muchas cosas que tienen que mover. Uno de los 5 multimillonarios de a nivel de Centroamérica tienen un predio en Triunfo de la Cruz. Actualmente se hizo una toma necesaria, que es la casa de la ministra en Triunfo de la Cruz. ¿Y saben por qué? Son 10 años de incumplimiento. Y se tiene que tocar un mecanismo, se tiene que tocar a alguien del mismo estado para ver si aún así pueden cumplir. Muchas veces nosotros decimos que es contra un gobierno. La sentencia de Triunfo de la Cruz, es contra el Estado de Honduras. Independientemente quién esté de gobierno, tiene la obligación de respetarla y de cumplirla. Hay trabajos que nosotros hacemos como comunidad que no nos compete a nosotros como comunidad. Debería de ser parte del Estado. Pero el Estado, así como nosotros como pueblo garífuna que somos, no nos cumple. A ningún otro pueblo le cumple. Ahorita estamos en un periodo de elecciones. Vamos a recibir todas las propuestas, pero al final nadie cumple. Todas las luchas de desalojo de nuestros territorios no son ajenos, es un sistema. Y el sistema se va a querer levantar a todo aquel que le estorbe. Tenemos que tener claro eso. No importa qué gobierno esté, porque el sistema sigue siendo el mismo. Es triste para nosotros, no es fácil para nosotros cuando salimos de nuestras casas. No sabemos cómo vamos a regresar. No sabemos qué condiciones después de una manifestación, después de un reclamo pasan en nosotros. Porque eso es una realidad. Nosotros somos la cara de la defensa de nuestro territorio. Por eso muchas veces, y me gusta el lema de que dice que muchas veces nosotros como mujeres somos prácticamente el sostén de esta lucha. No es fácil, porque sabemos, puede haber un Estado con todas las instituciones que se supone que son a favor, pero nosotros podemos asegurar que eso es una falsa. Hay despojo para nosotros como pueblos originarios, pero no hay despojo, no hay una consulta previa para los que quieran invertir en nuestros territorios. Esa no la hay. Pero muchas veces dicen, nosotros fuimos, nunca van a las comunidades, porque saben que ahí es la realidad y la convivencia de nuestras comunidades. Así que nosotros, la lucha sigue para nosotros. Esto es resistencia
como dicen para algunos, para algunos dice, ese pueblo es rebelde. Yo digo, no es rebelde, es resistencia. Tenemos más de 225. Porque yo soy una de las personas que fui desalojada violentamente, pero pues gracias a Dios, Él siempre nos ha dado fuerza para seguir adelante. Nos desalojaron y nos dejaron sin ropa, sin comida, las casas, camas y todo nos dejaron en la calle. Estamos viviendo en la calle. Pues Dios nos ha dado fuerza para estar en la orilla de la calle. Ahí estamos viviendo, donde nosotros pues hemos vivido ancianos, niños y adultos, y muchos de niños de mis compañeras pues tuvieron que emigrar a Estados Unidos después del desalojo, porque quedamos en la calle. Y creo que, bueno, otros compañeros han tenido que buscar otros lados para ir a trabajar, y otros quedamos cuidando siempre ahí en la orilla de la calle, porque no podemos irnos todos a buscar para sustentar a nuestros hijos, sino que unos van a buscar y los otros quedamos ahí cuidando. Pero estamos ahí pues esperando a ver que el Estado de Honduras nos resuelva nuestros problemas que tenemos de nuestros territorios, porque la verdad nosotros de ahí sobrevivíamos, manteníamos nuestra familia, y queremos que el Estado de Honduras nos respete nuestras comunidades, nuestros territorios, a todos los pueblos indígenas de todas las comunidades, porque es triste ver cuando aquel montón de policías llegan y empiezan a agarrarlo a garrotazos a uno y arrastrarlo. Es duro, pero Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante hasta el final, para luchar a lograr que volvamos a estar dentro de lo que nos pertenece a nosotros, de nuestros territorios. También pues yo tengo medidas de protección, pero la verdad que las medidas de protección no funcionan, porque lo que a mí me van a dar medidas de protección a veces aparecen hasta los 8 días, a los 15 días, un día de por medio, y cuando suceden las cosas yo llamo y me dicen, ya le mando la patrulla a cuidar, porque ya muerta, ¿para qué que me cuiden? Yo necesito, le digo yo, ahorita que estoy viva, porque yo he tenido 4 intentos de homicidio, pero gracias a Dios, Dios me ha protegido, porque la verdad que nosotros del Consejo del Cacao tenemos no solo por los terratenientes, sino por otra persona que se llama Jorge Vázquez Corea, que es el que nos está comiendo todo el producto que nosotros tenemos. Y él pues se domina, dice que él es un coordinador de la plataforma indígena de Honduras, nacional e internacional, pero no sé yo por qué la autoridad con esa persona no puede hacer nada, que es una persona que los ha deforestado en nuestro territorio. Yo fui a poner unas denuncias con todos los medios de prueba, y hasta la fecha pues no le han hecho nada. Y no crea, es duro uno saber todo el tiempo que ha estado en el territorio con sus productos y todo, que nosotros cuando estábamos dentro de la tierra, que no nos habían desalojado, nosotros pues nunca le anduvimos pidiendo a nadie, sobrevivíamos de lo que trabajábamos y lo que cosechábamos, y teníamos todo ahí. Pero ahora pues hemos quedado en la orilla de la calle a la intemperie. Hemos sufrido tanto como por el agua, como por la luz y como por producto para sobrevivir, porque como estamos en la calle no podemos sembrar nada, no cosechamos nada, estamos ahí pues a la intemperie. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, que el Estado de Honduras lo cumpla, que nos
que nos respete todos los pueblos indígenas, porque nosotros no andamos usurpándole tierra a nadie, sino que estamos en los territorios que nuestros ancestros nos dejaron. Y también eso, nosotros estamos luchando porque tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que al morir nosotros, pues ellos quedarán luchando en la tierra para sobrevivir. Y bueno, les agradezco a todos y muchas gracias. Bueno, buenos días. Pasan los carros a alta velocidad, ¿va? Y como estamos en la mera orilla de la calle, pues no hay para dónde como extenderlos más. Allí estamos arrinconaditos ahí y pues estamos sobreviviendo. Nosotros le agradecemos mucho a la organización de COVID. Sí, entonces mi mamá está bien, bien de edad ya y hasta bien enferma y sigue firmando, que yo cuando la tengo que llevar, yo en taxi con cuidado la ando allí, que vaya a firmar. Y entonces necesitamos una respuesta nosotros, porque si estamos jodidos, pues. Entonces necesitamos que nos resuelvan algo, una respuesta. Porque si estamos, bueno, yo he estado bien preocupada por mi mamá y hay bastantes personas de tercera edad que a veces allí que pasan los militares, porque sí está militarizado el terreno, sí. Entonces pasan los militares a veces diciendo que ya estamos viejos, que por qué en la juventud no hicimos para una casa, que por qué estamos allí, que nosotros no deberíamos de vivir, porque somos como una plaga porque somos usurpadores, ladrones de tierra y todo eso. Pasan cabras groseras, que somos robadores de tierra, que para qué vivimos, va. Pasan gritándonos. Entonces necesitamos, sí, en realidad que nos resuelvan algo. Que nos den una respuesta, pues porque somos seres humanos también. A veces nos miran, porque no tenemos nada, pues, nos miran como insectos, no sé. Entonces, y yo creo que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, necesitamos que, por favor, y a veces es bien largo la ir a firmar y que a pie porque no hay dinero para transportarse al juzgado donde hay que ir a firmar. Entonces necesitamos eso, que nos ayuden con eso, por favor, sí, si no es mucho pedir. Sí, gracias, esas son mis palabras. Buenos días a todas y a todos. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí en esta reunión, conociendo muchas caras nuevas que no conocemos. Y nos estamos conociendo y nos estamos conociendo. Creemos que nosotros nos violentan nuestros derechos cuando nosotros tenemos todo, porque Honduras es nuestra tierra. No somos de otro país, somos de Honduras, nacidos en Honduras, y tenemos todo derecho de vivir. Tienen problemas en cada lugar. Significa que todo el país está patas arriba, porque no nos están respetando los derechos que nosotros tenemos. Nos están queriendo quitar algo que es propio, que nos pertenece. Nosotros creo que no le robamos a nadie, para que hayan personas que dicen que quieren tener algo que no les cuesta. Las tierras son
de los hondureños. Y yo creo que en este aspecto hay muchas organizaciones que se organizan para quitarle el derecho a nosotros los pobres. Pero como personas pobres, creo que tenemos todo el derecho de vivir igual que el que tiene dinero. Nosotros tenemos en el campo la facilidad de poder cultivar, de poder crear animales, que es todo lo que comemos aquí en nuestro país, como lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una situación muy, digamos, atropellada. Nosotros estamos viviendo, yo vengo de San Marcos, Santa Bárbara. Somos pueblos originarios, somos indígenas. Tenemos todo el derecho de hacer lo que nosotros queremos hacer y vivir ahí. Nadie nos debe de venir a decir que quieren quitarnos las tierras. Nadie. Porque nosotros las obtuvimos con sacrificio. Y vivimos ahí de hace muchos años. Y la tierra se da para que se trabaje, no para que se la quiten otros que quieren hacer otras cosas que no son allegadas a todos nosotros. Nosotros tenemos nuestras tierras y las queremos trabajar, no que nos vengan a quitar. Nosotros no queremos darle al gobierno en las ciudades venirles a estorbar, porque nosotros en el campo tenemos la facilidad de la tierra para trabajar, sembrar de todo lo que queremos sembrar. Nosotros sembramos yuca, plátano, ayote, sandía, piña, frijoles, maíz. Y ahorita, con lo que se ha dado de la represa mentada del Tablón, nos quieren arrebatar lo que nosotros tenemos. Y eso no se debe de dar. Porque nosotros aquí en nuestro país somos derechosos de la tierra. Pero las personas más pudientes quieren aplastarnos a nosotros como pobres y decir que no tenemos derechos. Y eso no debe ser así. Nosotros las personas, yo soy ya persona ya mayor, tenemos allá muchas cosas, muchos niños, muchos hogares, ahí criamos nuestros hijos y ahora tenemos muchos nietos. ¿Qué les vamos a dejar a esta familia cuando nosotros ya no existimos? Tenemos derecho de luchar por lo que tenemos para dejarles a nuestros que vienen. Y nosotros ahorita hemos hecho algunas peleas, ¿verdad?, con la policía. Hemos hecho huelgas para luchar por esas tierras. Estamos en el sector de San Marcos y Santa Bárbara, de San Marcos, Santa Bárbara y Jimistán. Somos las dos ciudades que nosotros queremos luchar por ellas porque no queremos desaparecer de allí. Son unas comunidades muy grandes y no debe ser posible que nos vengan a querer quitar algo que tantos años nos ha costado. Hemos luchado, hemos hecho algunas huelgas, nos han golpeado, la policía ha llegado, como en una segunda huelga, han llegado a golpearnos. Nos golpearon a muchos compañeros y la gente no estaba preparada pues para defenderse. Nos han golpeado a últimas horas, nos golpearon, nos agarraron por las espaldas. A muchos compañeros les dieron por la espalda, no les dieron de frente. Y así muchos corrimos, otros nos sentimos impotentes de ver cómo golpeaban a nuestra gente.
Pues yo soy viral, ando por todos los medios. Donde quiera me dicen, Vera guerrillera. Miren, vaya, dije yo, hasta en otro país aparecí en segundos. Pero bueno, digo yo, para algo sirvo, para luchar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos despiertos y vamos a seguir luchando. No nos van a quitar lo que nosotros tenemos y lo que tanto nos ha costado. No nos van a quitar. Seguimos la lucha. Y por eso estamos aquí. Y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, porque yo no defiendo solo lo mío. Defiendo lo de las comunidades que van a ser afectadas. No queremos que desaparezca Quimistán. No queremos que desaparezca San Marcos, porque en ese sector estamos nosotros. A nosotros nos quitan toda la tierra. Nos quitan todo. ¿Para dónde nos vamos si no ha habido una consulta previa? No nos han ido a decir qué van a hacer con nosotros. Ahí solo son mentiras. Puras mentiras son las que dicen. Y la policía se presta también para hacer algo que no debe de hacer. Nosotros como personas, como seres humanos, nosotros aportamos al gobierno. Y el gobierno no es quien nos tiene que venir a golpear y a quitarnos lo que tenemos. Los gobiernos son pasajeros. Vienen unos y se van otros. Se van y vienen otros. Ellos deben de estar en la misión de ayudar a toda la gente que necesita. Porque nosotros como personas de los campos necesitamos el apoyo del gobierno. No que nos quiten, sino que nos ayuden. Porque tenemos la tierra y la queremos trabajar, pero no tenemos nada de ayuda del gobierno. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que no nos violenten nuestros derechos, que nos respeten. Y somos nosotros, las personas ancestrales, que tenemos todo en los lugares donde vivimos. Porque aquí estoy viendo yo de muchos lugares que estamos siendo atropellados por el mismo gobierno. En cambio de ayudarnos, nos quieren perder, nos quieren desaparecer. Y eso no debe de ser. Tenemos todo el derecho nosotros como hondureños de luchar. Que no se enojen por lo que nosotros decimos, por las verdades, porque son verdades. No nos roben lo que nosotros tanto nos cuesta. Si no nos dan, no nos quiten. Ayúdennos mejor. Gracias. Gracias por su valentía y por permitirnos escuchar sus historias. Tenemos el honor de invitarle a Isabel Solís para que nos dé una reflexión sobre esta investigación. Buenos días a todas y a todos, personalidades presentes, las compañeras, todas las mujeres que vienen desde los territorios. Pues me toca un papel bastante difícil para mí, porque creo que escuchando a las valientes mujeres y poderosas mujeres aquí, creo que más que suficiente cómo Honduras pudiera transformarse en otra situación. Pero me inspiré en cada una de ellas, de las palabras que escuché. Acá están los pueblos milenarios, que quizá muchos solo en libros han leído, o quizá muchos solo en historias, o cuando les tocó escuchar en las escuelas, pero aquí estamos viendo, aquí están vivas. Pueblos con conocimientos científicos avanzados, pueblos que sostienen la salud a través de la producción de alimentos sanos. Si en algún momento pudieran pasar a ver, ahí está simbólicamente los alimentos que cada uno de estos pueblos y de las mujeres producen en su comunidad. Pueblos que aún mantienen la dignidad, que quizá en otros momentos se escucha en discurso, pero aquí es una dignidad práctica.
pueblos que aún sostienen la autonomía, pero también la independencia, porque Honduras no es independiente, porque si fuera independiente no existiría estos problemas que estamos escuchando en estos momentos. Estos territorios, hoy llamado Honduras, pues fueron invadidos y con el tiempo se impone un Estado sobre estos territorios indígenas. Si partimos de eso, estamos entendiendo entonces lo que cada una de las compañeras está explicando. Los actos usados por aquellos invasores que también o hemos leído, o hemos escuchado, o hemos sentido, sigue siendo usado hoy día, solo que no es por aquellos invasores de hace más de 500 años, sino que es por el Estado actual, a través de instituciones, ya sea por policías, por militares, por jueces, quienes emiten las órdenes, por el Ministerio Público que monta delitos contra los pueblos. Eso es aún preocupante. Esos actos violentan la propia Constitución Política de la República, porque según el artículo 346, el Estado está obligado a proteger estos pueblos, pero lejos de ser protegidos, han sido desalojados. Todo lo que, la forma violenta que se explica en estos momentos y que de alguna manera recogemos también en el estudio, lo que hace ver es que esos mecanismos que se usa para hacer los desalojos, esos son actos de exterminio. Es decir, que en el fondo lo que se quiere hacer es exterminar estos pueblos. Y al exterminar estos pueblos, entonces Honduras jamás podrá hablar de independencia, porque los exterminios precisamente van con los intereses extractivos que no necesariamente en beneficio de la población de Honduras. En este sentido, cuando se cometen actos de exterminio, también se está cayendo en el delito de genocidio. Y esos actos de genocidio es lo que acabamos de escuchar y de alguna manera recogemos también en el estudio. Se habla de pocos avances, sin embargo, avances también insignificativos ante la violencia sistemática y latente en Honduras. Asimismo, queremos recordar que se han presentado recursos de inconstitucionalidad, son varias, pero quiero mencionar un ejemplo. Hace precisamente un año se presentó una inconstitucionalidad contra el decreto 23/2021. Sin embargo, aún no hay una resolución. Según la ley, debió haber una respuesta hacia las comunidades y las mujeres 3 meses después de su presentación, pero imagínense, un año después no sabemos. ¿Van a dar una respuesta o no? Y también se está cayendo el incumplimiento de términos legales. En este sentido, nos deja no solo como varias reflexiones, sino que asimismo un llamado a las instituciones estatales para que trabajen por Honduras y para Honduras y no seguir actuando como extranjeros en estas tierras. Y además de eso, hay leyes importantes que deben de aplicarse, porque muchas veces nos dicen no existen leyes, o a veces nos dicen propongan leyes, pero no existen leyes que de alguna manera los pueblos lucharon durante muchos años para proponer leyes. Honduras tiene su propia constitución en donde obliga al Estado de proteger a los pueblos indígenas, pero además de promoverlas, no solo protegerlas, también está el convenio 169 en donde indica las diferentes formas de protección. No solo es el derecho a la tierra, sino que al desarrollo también de los pueblos. En este sentido, creemos que a las instituciones del Estado de Honduras ya no deben de seguir facilitando el saqueo, al contrario, deben de proteger a Honduras. Y una forma de proteger es que en próximos años ya no escuchemos esta problemática que está pasando en las comunidades, en las regiones del país.
Eso, yo creo que las palabras de las compañeras fueron muy potentes para que algún día Honduras de verdad tenga otra cara. No una cara de mujeres violentadas, no una cara de comunidades desalojadas. Al contrario, Honduras debe tener una cara de desarrollo real que se refleje en sus habitantes. Muchas gracias. De igual manera, tenemos el honor de invitarle a Jackie que nos exponga las lecciones aprendidas y recomendaciones. Estas como una oportunidad para que el Poder Judicial y el Estado hondureño cumpla con sus obligaciones. Muchas gracias y gracias compañeras y personas aquí presentes. Mi nombre es Jackie y tuve el gusto de poder ser parte de ese equipo y más que nada el honor de conocer esas comunidades y varias comunidades que han sido afectadas por lo que estamos hablando el día de hoy, que son los desalojos, ¿verdad? Violentos, los desalojos que se llaman también desalojos preventivos, que en vez de dar el beneficio de la duda a las comunidades que viven allá, dan el beneficio a los terceros que llegan muchas veces incluso con papeles de ni sabemos dónde los sacaron para demostrar que son de ellos. Quería retomar algo importante que decía la compañera, varias compañeras, ¿verdad? Pero doña Berta, que habló de su experiencia en el Cacao, donde viven, si han ido al lago de Yohoa, tal vez han pasado la comunidad del Cacao, que ahora está en la orilla de la calle. Ahí están, como decía la otra compañera, en una misma situación en La Esperanza. Hace poco fuera atrapallado un niño de la comunidad. Eso es la realidad que están viviendo, solo de cuidar al día de la familia, cómo sobrevivir, cómo llevar sus hijos a la escuela si ya no tienen derecho a ir allá, si ya están siendo difamadas las compañeras que andan con sus pequeños. En el caso del Cacao, quería enseñarles un pequeño video aquí. Es video, digo que es muy doloroso para mí. Yo me mantengo en mucha comunicación con doña Berta. Como ella decía, ha sufrido varios intentados, ¿verdad? Muchas veces en el bufete los compañeros dicen, mira que doña Berta está llamando, que eso ha pasado, mira, ayudamos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y muchas compañeras que están aquí están en esa misma situación de riesgo constante. No es un poquito y no es de vez en cuando, es constante, es permanente ese riesgo que están viviendo las compañeras. En la comunidad del Cacao, donde fuimos a visitar con las compañeras Lara y Isabel, estuvimos aquí en la orilla de la calle y justo atrás hay un terreno y más arriba hay otros terrenos, ¿verdad? Y como exponía la compañera, ahí están los terceros que están usurpando de sus tierras mientras ellas están en la orilla de la calle, ¿verdad? Están cosechando su fruta, están cosechando su café, mientras ellos buscan qué hacer para dar alimentos a su familia. Es un video, no lo voy a mostrar todo, pero es un video que demuestra el día del desalojo. Eso fue en junio de 2023. Eso fue un día muy doloroso por la comunidad. Llegaron cientos de policías, ¿verdad? En ese día. Y llegaron así para decirles, ya, hoy es el día. Y vamos a destruir las casas que ustedes construyeron porque no tienen derecho a estar aquí. Quiero enseñarles ese video, como decía, no lo voy a poner todo porque es también bastante doloroso, pero quiero que vean qué es lo que están viviendo las compañeras, ¿verdad? O sea, mientras están deshaciendo las casas, ahí está la comunidad, sin saber dónde irse,
sin saber dónde llevar sus hijos. Destruyendo lo que las compañeras junto a sus familias han construido, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí porque sí es algo muy doloroso. Y doña Berta me decía, hay muchas personas que no pueden ni siquiera ver eso, obviamente, y seguramente para algunos de ustedes también les tocó muy duro vivir esas situaciones, ¿verdad? Ayer nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos también compañeras hablando de sus experiencias, porque aparte de las experiencias que hemos compartido en este informe, también hay muchas más. Desafortunadamente hay comunidades hace 10 años, 20 años, que han sufrido no solo un desalojo, no solamente una vez fue destruido su casa, sino 2 veces, 3 veces los adobes que ellas mismas hacían para construir sus casas, ¿verdad? Entonces, quiero llamar la atención porque también algo, y cuando hablamos de lecciones aprendidas, pues son lecciones que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? De las compañeras que han compartido con nosotras. Pero en el caso, por ejemplo, del cacao, ha habido algo muy importante. Junto a la comunidad, el Consejo Indígena de la Inca del Cacao, junto con el bufete y otras organizaciones e instituciones que han apoyado, han logrado, a través de un proceso administrativo, que las tierras designadas, tierras nacionales, fueran nombradas para la comunidad. Eso es un logro muy importante, que incluso damos un aplauso para reconocer el trabajo, ¿verdad?, de la comunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Quién va a reponer esas casas? ¿Verdad? ¿Quién va a construir? ¿Dónde están las pertenencias que robaron? Porque no solamente los destruyeron las casas, los terceros llevaron la madera para su casa. O sea, ¿quién va a reparar este daño que fue causado? Y además, es un daño que luego notamos que ellas y ellos en la comunidad tenían la razón. Era siempre su tierra. Era siempre. Entonces, ¿cómo es posible que hubo un orden de desalojo sin una investigación para saber exactamente de quién era esa tierra? Los sacaron, los despojaron de ahí. Ahora dicen, sí, estábamos equivocados, sí, es de ellos. Bueno, entonces el dolor de 2 años, el miedo a los compañeros y compañeras que han sido exiliados prácticamente, que han tenido que salir de la comunidad, el rompimiento del tejido también, la carga que tienen las compañeras para sostener la familia en esas condiciones. ¿Quién va a reponer eso? Esa restitución que también hablamos de la tierra para las compañeras es muy importante tomarlo en cuenta. No un desalojo preventivo, como decía, da el beneficio al tercero que llega, ¿verdad?, que se pone de acuerdo con un juez que ordene el desalojo sin investigar realmente de quién es esa tierra. Entonces, además, yo creo que en el caso de la compañera está bien porque ahora tiene un título, pero ¿qué pasa? Para llegar a su tierra tiene que pasar 2 más que todavía no están en su nombre. ¿Y quiénes están ahí? Los terceros. Entonces, ¿van a pasar tranquilamente a cosechar su café? No, porque ni siquiera, aunque la tierra ahora está en su nombre, ni siquiera pueden pasar a vivir tranquilamente allá. Entonces, quiero llamar la atención sobre este caso. Como decía, las compañeras, muchas están en muchísimo riesgo y eso es una situación bastante grave. También quiero pasar brevemente, fuimos a la comunidad Guaguireley, que es la primera comunidad, como decía mi compañera, garífuna. Aquí están las compañeras también que van a decir algo. Quiero llamar la atención por este caso porque cuando hablamos de algún avance que pude haber, en el caso de Guaguireley, donde también hubo un desalojo, después de las compañeras de las comunidades ocuparon esa tierra que era la suya,
hubo una criminalización de las personas ahí, no solamente para criminalizar, sino para tomar su tierra, ¿verdad? Los terceros. ¿Qué pasó? Este caso fue a una audiencia, hubo un juez que tuvo no sé la palabra, fue convencido que era importante escuchar a las personas. Y había un perito, el doctor Ronnie Castillo, que también es garífuna del pueblo, que pudo explicar también como un experto cómo son los costumbres de la comunidad, cómo es la pertenencia de la tierra. Y el juez era como, ¿eso tiene sentido? Yo lo puedo entender. O sea, cuando la gente se sienta y se escucha, no son temas tan complicados a entender. Es la tierra de ellos. Ellos saben exactamente a través de sus historias, a través de cómo se comparten en la comunidad, las canciones que también, o sea, eso es parte de cómo se va transmitiendo quién es el dueño de la tierra, y es el pueblo garífuna en este caso. En este caso, el juez dio un fallo que era bastante importante, yo diría en todo Honduras, porque se fundamentó en los derechos de los pueblos indígenas, habló de el OIT 169, hubo un fallo donde hubo un sobreseimiento. Este fallo después fue a la Ceiba, a la Corte de Apelaciones, donde también hubo una sentencia favorable. Y ahora todavía no está firme porque todavía está en la Corte Suprema, en la sala de lo constitucional, esperando que haya una decisión sobre un amparo, que está ahí. Ellos llevan años esperando la sentencia firme, ¿verdad? Ahí están las compañeras, ahí están. La comunidad de Guaguereley está creciendo, está fuerte, es un lugar que inspira también, porque ahí no solo el pueblo garífuna dice, el territorio garífuna es todo el territorio, entonces vas allá y encuentras con personas de Triunfo, ahí están las compañeras de todos lados que vienen porque es también su tierra, ¿verdad? Ahí está la vida del pueblo garífuna. Entonces quería llamar la atención a este amparo, que está en la sala, porque ahí también es un caso muy importante que puede tener un precedente por muchos casos. Creo que por ahí esas dos cosas quería resaltar. Los recursos de inconstitucionalidad que se ha presentado en el último año son 3. Las compañeras del año pasado, algunas fotos aquí cuando se presentó el recurso en noviembre, creo que fue el 27 de noviembre del año pasado, pero también en otros casos, ¿verdad? El caso de Retoca, aquí tenemos compañeras de Retoca, también se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra este mismo decreto, y también varios consejos de Cihuatepec que también presentó en junio de este año otro recurso de inconstitucionalidad contra esos artículos del Código Penal que sirve para usurpar, sacar la tierra de las compañeras y los compañeros y ponerlos presos, ¿no? Entonces, esas son cosas algo muy importante. Algunas recomendaciones que voy a leer algo rápido y voy a dejar aquí donde se puede descargar también el informe, está en el sitio web del bufete y del CDM, pero bueno, en general algunas recomendaciones, la derogación inmediata de los artículos 3, 5, 6, 7 del decreto, reformas al código, que fueron reformas al Código Penal vigente por ser inconstitucionales. Hoy ya se dijo, las compañeras van de nuevo a la corte para pedir que haya una pronta respuesta. Ya están esperando, ya no pueden esperar más tiempo, llevan demasiado tiempo sin respuesta. Ya quieren una respuesta. También, el cumplimiento del artículo 436 de la Constitución de la República, que reconoce los derechos de los pueblos, ¿verdad? Ahí está, en la misma Constitución de Honduras, ese derecho que tienen los pueblos. Cumplimiento especial del convenio
169 y especialmente el artículo 14, que allí habla específicamente de los derechos de los pueblos a su tierra y el uso de esa tierra. Creación de una política pública para la indemnización de los daños causados a los pueblos, como eso que decía, ¿quién propone para reparar todos los daños que han sufrido? Las mismas mujeres en situaciones de vulnerabilidad están ahí tratando de ver la forma. Cumplimiento con las sentencias, las compañeras de Triunfo hablaron de las sentencias de la Corte Interamericana, ya son 3, no han sido, no hay un cumplimiento integral de esas sentencias. Y por supuesto para la criminalización de las y las defensores de derechos humanos en Honduras, como la reparación de las violaciones a sus derechos humanos. Así que creo que ahí lo vamos a dejar para tal vez algunas reflexiones. Si hay algún comentario, alguien quiere decir otra cosa o algo que les nace, también la compañera Mirna quería decir algo. Así que adelante, y si tienen quieren decir algo, le vamos a pasar la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mirna Elizabeth Flores Meléndez. Yo vengo desde Roatán, Islas de la Bahía. Vengo en representación de Guadairalé, la tierra que estamos recuperando allá con tanto esfuerzo, donde hemos sufrido también un desalojo bastante fuerte, bastante violento, porque les cuento que estoy aquí de pie hoy día porque Dios es bueno y Él nunca desampara a sus hijos. De repente no se lo estuviera contando. No fue nada fácil. Muy doloroso. Ahí estaban jóvenes, adultos, personas de mediana edad, y hasta había, creo que una muchacha embarazada la que sufrió empujones. Fue terrible, fue terrible. Y les cuento de que en ese momento, ese día, habíamos casi solo mujeres. Había poca ausencia de hombres allí. Fue un día donde había barco turista, había llegado barco, había crucero en la isla y todo el mundo se había ido a trabajar. Cuando me llamaron a mí temprano en la mañana, me dice a mi coordinadora Melissa Martínez, creo que muchos la conocen, me dice a mi compañera, nos van a desalojar. Así que ocupamos que nos unamos. Y cuando yo fui, me encontré con la penosa realidad de que habíamos más mujeres que hombres. Pero como Dios nunca desampara a sus hijos, ahí le hicimos frente a lo que pudimos hacerle frente. Sí lo sufrimos mucho, donde aún todavía estamos siendo perseguidos, estamos siendo criminalizados, desaparecidos, asesinados, por querer simple y sencillamente recuperar lo que nos corresponde. A nosotros ya no nos debe de importar esos malos nombres. Nosotros somos quienes somos, conocemos nuestra identidad, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Así es de que, como todos los luchadores mujeres aquí, no voy a parar de invitarlos que sigan. Es doloroso escuchar que ustedes están afuera, en las orillas de las calles, escuchar a la compañera decir que su madre a una edad como esta, la que tiene, todavía tiene que andar firmando. Señores, ¿por qué el gobierno permite eso? Eso es una injusticia. Estamos viviendo demasiada injusticia, así que no paremos de alzar la voz. Aquí todos vamos a nadar en el mismo cayuco, porque nosotros todos queremos salir adelante. Nosotros no somos invasores. Nosotros simple y sencillamente somos defensores de nuestro derecho. Así es que el gobierno vaya escuchándonos, porque nosotros no nos vamos a cansar. No se van a cansar tampoco como gobiernos de escuchar nuestros reclamos. Y nosotros no venimos acá a dar lástima. Nosotros simple y sencillamente venimos a pedir lo que nos corresponde por derecho. Esas tierras
nos dejaron nuestros ancestros. Conozco muy bien las personas que se han hecho acreditadores de esta tierra que estamos peleando, Guagueirale. Los conozco muy bien. Déjenme decirle que crecí entre ellos. En ese lugar fui a la escuela y allí trabajé. Soy madre de 4 hijos. Déjenme decirle que allí trabajé y de allí crié a mis hijos. Hoy son profesionales, gracias a Dios. Sí trabajé con ellos, pero yo ahí entregaba esto para poder ver una empina. Así que los niños no se lo pienso dejar a ellos fácilmente. Y así que vamos para adelante, vamos con todo. Hoy vamos a ir ahí a la corte y otra vez alzar la voz. Nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros tenemos que ser escuchados. Tengo hoy, en el día de hoy, Papá Dios me está regalando 1 año más de vida. Y déjenme decirles que en toda mi vida siempre he visto que el Garífuna ha sido humillado. Ya basta de humillaciones. Nosotros también podemos. Nosotros también tenemos fuerza. Nosotros también tenemos voz y voto y a donde llegamos. Nosotros nos identificamos. Como bien les digo, nosotros no solo somos ropa. Nosotros no solo somos tambor. Nosotros somos algo más que eso. Y ese algo más ya llegó el tiempo de demostrar en verdad quiénes somos. Así que, señores, para adelante con todo. Ustedes saben que por atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos para allá al frente, que es ahí donde debemos de estar. Nosotros también tenemos que estar parados enfrente del público como lo que en verdad somos. Garífunas, hombres y mujeres luchadoras. Así que agradezco mucho a mis compañeras acá, todas estas personas que están a los medios, gracias por venir. Y que sí, no solo vengan por vernos, vengan para escucharnos. Que nosotros vamos a hacer que nos escuchen. Quieran o no, nos van a escuchar. Muchas gracias. Creo que pidió la palabra. Hola, buen día. Mi nombre es Betty Vázquez Rivera, soy del Movimiento Ambientalista Santa Barbaraense Más. Bueno, en Honduras, por ya ser mujeres, nos discriminan, pero si nos reconocemos ambientalistas, feministas, defensoras y parte de un pueblo originario, pues se multiplica la discriminación, la estigmatización, las campañas de desprestigio. Quiero decirles, y aquí está el representante de la Secretaría de Derechos Humanos que estuvo en el territorio, que creo que nos debería de devolver un informe sobre la visita respecto a la situación de las comunidades que van a ser afectadas, desplazadas en el municipio de Quimistán, de los 3 municipios, San Marcos, Petoa y Quimistán. Yo soy de Petoa. Porque no es cierto, y me dolió escucharlo de la candidata presidencial de Libre, donde dije que había oposición a la represa El Tablón por algún grupito de empresarios sanpedranos, y eso lo dijo en la visita de la Ceiba. No es ningún grupito. Aquí está este rostro indígena de la compañera. Aquí estoy yo, que somos pueblos. La compañera Miriam conoce, Miriam Suazo, que en Santa Bárbara tenemos nuestro municipio garífuna, se llama San Marcos. Y en ese pueblo, con raíces ancestrales garífonas, y en Petoa, que es lenca, se desarrolla todos los años el huancasco indígena negro. ¿Por qué? Porque es parte de todo el proceso histórico de más de 200 años de república. Y, por supuesto, aquí están las compañeras de Macholoa, porque Santa Bárbara es territorio lenca. ¿Y por qué saco a relucir esto? Las compañeras de Macholoa, que tienen un título ancestral de 1703, pero que un 11 de octubre de 1801, antes de que fuera la independencia de Centroamérica, se fueron en resistencia contra la colonia porque no querían pagar impuestos a los españoles de una tierra que milenariamente les pertenecía. Y traigo esto porque me pongo en contexto 2025. El 30 de junio del 2025, en el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara se llevaba el juicio del alcalde y el exalcalde, el vicealcalde y alcalde
de San Francisco de Ojuera. Y lastimosamente el gobernador en ese momento, ahora diputado en el Congreso Nacional del Partido Nacional, extendió una constancia como medio de prueba para que dijeran que en Santa Bárbara no habían lencas. Por tanto, se podría construir la represa Aguasarca sobre el río Hualcarque, cuando realmente el río Hualcarque y el río Urua son los ríos que transversan los pueblos originarios de Santa Bárbara, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Comayagua. Pero de esos representantes tenemos ahí. Y ese era el medio de prueba que presentaban ellos. Da pena y da vergüenza. Y gracias al Bufete de Justicia para los Pueblos, que era parte de la parte de defensa en este caso de los afectados de Río Blanco, del Copín. Nosotros como más éramos parte del público en el juicio. Somos territorios originarios. Compañeras, muchos de nuestros votos no caben en sus urnas. Así que no nos ilusionemos, porque nuestras luchas tienen que ser permanentes, no solamente por rescatar la institucionalidad, sino también por rescatar y hacer la gobernanza local y comunitaria. Vamos a votar, debemos ir a votar, pero no podemos ir a votar por personas y por candidatos misóginos que dicen que las mujeres, pues ni la madre nos quiere, por ejemplo, cuando tomamos la voz y alzamos la voz para reivindicar nuestros derechos. O como un candidato que también lo dijo, el mismo candidato, ahí donde hay pueblos primitivos, lo habla desde una manera despectiva, pero también con un enfoque transversal para ellos. A los primitivos subdesarrollados hay que quitarles las tierras para que vaya el desarrollo. Ese es el paquete político que nos están dando para el próximo proceso electoral. Debemos de tenerlo bien claro y bien consciente. Hay que saber elegir. No nos dejemos llevar por esas campañas de miedo y de terror. Pero sí, cuando uno elige, también exige. Y aquí viene esa segunda etapa. Si vamos a ir a elegir, hay que exigir. Porque muchas de las cosas que pasan en el poder legislativo transversan y tienen impactos en el poder judicial. Porque eso es ese grupo de democracia representativa que eligen quiénes van a ser los magistrados y las magistradas, quiénes van a ser los entes investigadores del Ministerio Público, quiénes van a ser los que van a auditar al Estado de Honduras a través del Tribunal Superior de Cuentas, que se termina haciendo de cuentos. Pero también a través de esas instancias municipales hay que exigir el verdadero respeto de nuestros territorios y de nuestras autonomías. Es necesario que no dejemos de lado pedir porque en este país se apruebe el Acuerdo de Escazú. Si el Acuerdo de Escazú llega a ser aprobado en el Estado de Honduras, vamos a poder tener una herramienta que nos permita caminar y avanzar. No solamente porque aquí no solamente hay comunidades originarias, también hay pueblos urbanos, hay comunidades mestizas que también tienen que se les respetar el libre consentimiento previo e informado. Así que, compañera de Quimistán, usted no está sola, ya nos conocemos, nos hemos visto en otros espacios y no es cierto que la represa El Tablón va a venir a superar, a llenar las inundaciones del Valle de Sula. No es cierto. La represa El Tablón lo que va a hacer, despojar, desplazar, incluso el mismo Estado, y es una represa promovida por el Estado de Honduras, porque el gobierno la está promoviendo a través de la ENE. No tiene la posibilidad ni siquiera de dar un plan de mitigación a donde van a ser reubicadas las familias que van a ser desplazadas. No tiene la mínima posibilidad que va a pasar ante un fenómeno natural y le toque abrir de emergencia unas compuertas que con mayor velocidad va a inundar al Valle de Quimistán. Al Valle de Sula, perdón.
Los del Valle de Quimistán no son enemigos de del Valle de Sula, y eso se lo hemos dicho. Y son pueblos originarios en riesgo: San Marcos, Quimistán y Petoa, porque Santa Bárbara es territorio lenca. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Baquedano. Nosotros venimos de la aldea Las Casitas del Picacho, queda por el sector del Picacho, aquí en Galpa. Pues nosotros en el 2020, ¿verdad? Bueno, la verdad que estamos peleando desde antes, pero del 2023 se activó lo que fue un desalojo, que fueron 15 casas las que querían desalojar, ¿verdad? Entonces, pues pudimos detener el desalojo, ¿verdad? Hemos estado en ese forceje, ¿verdad? Pues nos ayudaron, el bufete de los pueblos nos ayudó muchísimo, y pues la verdad que ahorita nos volvieron a activar lo que es el desalojo para el día de mañana. Resulta que viene y el abogado habló, fueron y pusieron todo, y nos dijeron que la policía nos dijo que lo iban a cancelar, pero lo iban a reactivar el 20 de este mes, lo cual nosotros tenemos escrituras públicas, ¿verdad? Nosotros le pagamos primero al FOSOBI, luego le pagamos al Instituto de la Propiedad, nos extendieron nuestros títulos de propiedad y ahora no nos quieren desalojar. Entonces nosotros nos hicieron la invitación, el abogado Edith Tábara nos hizo la invitación que viniéramos aquí, ya que la verdad que ya no hayamos qué hacer, porque hemos tocado instancias, los magistrados siempre nos deniegan todo, nosotros somos usurpadores, la jueza del juzgado de lo constitucional dice que nos tienen que desalojar porque esas tierras no son de nosotros, lo cual nosotros somos propietarios, ya que tenemos las escrituras públicas. Hay personas que tienen más de 50 años, mi abuela tiene más de 50 años de vivir ahí, y a causa de ese problema ella padecía de Alzheimer y murió. Entonces, la verdad que tenemos personas, niños con autismo, ¿verdad? Personas de tercera edad, personas que acaban de operarla. Entonces, ¿cómo se va a dar un desalojo cuando nosotros somos dueños de nuestras tierras? Nosotros no le estamos robando a nadie, ¿verdad? Nos han llegado a golpear, nos han llegado a intimidar. La policía, es más, nosotros le pedimos a la policía que no nos golpeen y más rápido nos han golpeado. Hemos ido a todos lados, fuimos al Ministerio Público y ahí no podían ayudar, ¿verdad? Fuimos a los derechos humanos, tampoco nos ayudaron, en ningún lado nos han cerrado las puertas, ¿verdad? Entonces, la verdad que venimos hasta aquí, escuchen la voz de nosotros también, ¿verdad? Y que los magistrados del juzgado de la Constitución nos apoyen, nos ayuden, ¿verdad? Aquí ando la orden de desalojo, ando donde la persona que nos quiere robar nuestras tierras, ¿verdad? Le han denegado 3 veces en el IP porque él se quiere declarar, porque su abuela ya murió, entonces él se quiere declarar y ya se lo denegaron en el IP, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que ahora le dicen a él, nos tiraron el fallo a nosotros en contra cuando nosotros tenemos papeles y él no tiene papeles, y a él sí le dijeron que él es dueño y nosotros no? Entonces aquí estamos exigiendo, ¿verdad?, que nuestra voz sea escuchada, ¿verdad? Y he visto muchos casos, las personas que nos quieren robar también fueron a Coyolito, ¿verdad? También allá quisieron desalojar y no pudieron. Entonces a nosotros nos están viendo a molestar, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que nos apoyen, que nos ayuden para que ese desalojo del 20 no se realice. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, quiero decirle a la compañera de Petoa, creo que nosotros ahora nos tenemos que unir más, porque nosotros ahorita estamos aquí, pero allá hay unos que están haciendo una actividad, están en un campamento diario. Nosotros tenemos un campamento diario.
Todos los días estamos en el lugar donde dicen que van a entrar a poner la primera piedra. Pues no sé cómo va a pasar ese día que lleguen, no sé qué va a pasar, pero nosotros estamos ahí opuestos a seguir la lucha. Y esto va a ser hasta que nos digan, no hay ya. Queremos que nos digan que nunca más en ningún gobierno vayan a pensar eso de represa. No queremos eso, porque nos van a querer desaparecer y nosotros no sé qué va a pasar con nosotros. Nosotros no nos queremos ir de ahí, porque ahí está nuestra vida. Hemos vivido muchos años y necesitamos seguir viviendo los días que Dios nos dé. Esa es la lucha de nosotros y no vamos a permitir que lleguen a poner esa primera piedra, porque primero nos tendrán que matar. Si no hay otro comentario, otra reflexión, pues tenemos una reflexión por parte de la abogada María Zavala del Bufete de Justicia para los Pueblos. Buenos días, un placer estar aquí frente a ustedes, un placer saludarles después de escuchar tanta voz femenina con tanta fuerza. Creo que se complica más estar aquí porque todos somos luchadores de una u otra manera. Nosotros como bufete hemos adquirido experiencia durante los procesos y los acompañamientos jurídicos tanto de las comunidades indígenas, que nos han permitido sistematizar un patrón de comportamiento estatal frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Dicho patrón evidencia el uso de mecanismos tanto legales, institucionales y administrativos, orientados a perturbar la exclusión, la criminalización y el desalojo de los territorios ancestrales. A partir de los testimonios y las vivencias que hemos logrado escuchar por las diferentes compañeras, se constata que hay un Estado que está instrumentalizando y utilizando el Código Penal y el Procesal Penal con herramientas de criminalización y utilizando figuras penales tales como ser el delito de usurpación y desplazamiento forzado para justificar desalojos forzosos, procesos injustos contra lideresas y líderes de los consejos indígenas, defensores de territorios. Existen sentencias en la Sala de lo Constitucional y así también en la Corte de Apelaciones y en juzgados de letras en juzgados de letras penal, donde dicen que todos estos procesos deben de resolverse vía administrativa o civil. Entendemos esto, que la vía penal debe de ser la última ratio en el cual se deben de pelear territorios indígenas, por lo cual no se tendría que despojar a las comunidades sin el debido respeto de sus derechos históricos, culturales, colectivos, reconocidos no solo por instrumentos nacionales, sino también instrumentos internacionales, así como ser el Convenio 169 de la OIT. En la práctica, ninguna institución del Estado asume su responsabilidad frente a las condiciones de vulnerabilidad extrema en las que se encuentran las comunidades tras los desalojos. Las instituciones omiten atender las carencias básicas tanto de agua, alimentación y una vivienda digna que generan contextos de desalojos, así como las diferentes compañeras los han hablado. Así como también se ha hablado de los recursos de amparo interpuestos por las comunidades, en su mayoría se mantienen sin resolución durante largos periodos, vulnerando así también el principio de una tutela judicial efectiva y un derecho de un recurso sencillo y rápido. De igual manera, el Ministerio Público no realiza las investigaciones pertinentes por las denuncias presentadas por las diferentes comunidades por el delito de desplazamiento forzado. Mientras la Dirección de Desplazamiento Forzado por la Secretaría de Derechos Humanos aborda los casos de manera individual y no colectiva, sin atender la dimensión
de lo que quiere decir la palabra colectiva durante el fenómeno, contraviniendo el espíritu de su propia ley y así como también está regulado en su propia ley. Ejemplos concretos tenemos como las comunidades de Río Bonito, Rincón de Alonso, El Cacao y Nueva Esperanza, así como lo habló nuestra compañera. Ilustrando y hacer un ejemplo en que la comunidad de Nueva Esperanza se encuentra en un proceso judicial donde nosotros presentamos una excepción y una nulidad acompañado de un informe firmado por el Instituto Nacional Agrario, en el cual nosotros hacemos ver que esas tierras no pertenecen ni a la Universidad Nacional de Agricultura y así tampoco a la Secretaría de Educación. De esta manera, el juez nos resuelve y nos dice que declara sin lugar las excepciones y las nulidades planteadas. ¿Por qué? Porque dice que nuestro informe carece de veracidad. Carece de que, como lo solicitamos nosotros como defensores privados, no hubo un resguardo judicial cuando el informe viene firmado y sellado por el Instituto Nacional Agrario. Siendo esta una institución que tiene la validez y debe de cumplirse y hacer cumplir con lo que él emite, porque es un orden siempre perteneciente del Estado. De esta manera se observa una reiterada omisión judicial a resolver las excepciones planteadas por la defensa, incumpliendo los plazos procesales establecidos por la ley, lo que refleja una falta de diligencias y una práctica contraria al principio de economía procesal. Porque en otras veces nosotros presentamos las excepciones de manera por escrito, donde la ley nos dice que se deben de resolver por escrito durante los 3 días siguientes. Se espera que se lleve la audiencia y nosotros las planteemos de manera verbal. Y aún así el juez no resuelve las excepciones ni las nulidades en ese momento, sino que dice que hasta finalizar la audiencia él va a dar su resolución, donde también es parte de la economía procesal para el Poder Judicial poder cerrar un proceso que se puede cerrar desde una primera instancia. Aunque en los casos donde existen sobreseimientos definitivos emitidos por la Corte de Apelaciones, los jueces de primera instancia se niegan a ordenar la restitución de la tierra. Asimismo, se registran sentencias condenatorias de manera injusta, como las emitidas en la comunidad de Reitoca, donde se aplicó un código penal derogado para sancionar por el delito de perturbación de un derecho real, delito por el cual no se presentó requerimiento fiscal y no fueron acusados durante el proceso por ese delito, y por el cual no se tuvo la oportunidad de que los compañeros se pudieran defender por ese delito. El proceso, y así también en el caso de Potrerillos, donde 11 compañeros indígenas mediante una condena de 6 años fueron condenados por no acreditar mediante una escritura pública antecedentes ancestrales, desconociendo que el derecho consuetudinario indígena constituye que es una fuente legítima de la propiedad colectiva, reconocida por un marco jurídico internacional. En consecuencia, estas prácticas evidencian la criminalización del despojo mediante el cual se vulneran los principales derechos de los pueblos indígenas, tales ser como el derecho del territorio a una consulta previa, libre e informada, así como está pasando en Santa Bárbara, y a una autodeterminación. La reflexión que surge de esta realidad es que no basta con el reconocimiento formal de los derechos indígenas, sino que se requiere una actuación decidida y coordinada por los poderes del Estado, particularmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para garantizar una protección efectiva de los territorios, la reparación de los daños ocasionados para las comunidades y la erradicación de toda forma de criminalización contra quienes defienden el derecho a la vida y a la tierra. Solo así será posible avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho, intercultural, en el que la justicia no se administre como un instrumento de despojo, sino como una medida para la dignificación tanto de la paz, la persistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro Honduras. Y como reflexión, una compañera indígena una vez dijo: queremos autoridades que trabajen para el pueblo y no que vendan los territorios y recursos que son del pueblo. Elegimos autoridades para que hagan obras para nuestros desarrollos y no que nos entierren en la miseria.
y así hacer respetar la Constitución. Estas palabras fueron dichas por una compañera indígena llamada Cristian Aguinda. Entonces quedamos con una reflexión después de todo lo que nos han hablado nuestras compañeras. Les hablamos al Estado también, hay que reflexionar, no solo en la corte y no solo dentro de los juzgados vamos a poder ver. Muchas veces necesitamos salir de nuestras oficinas para darnos cuenta qué es lo que están viviendo en las tierras y qué viven las comunidades. Porque si nosotros no visitamos las comunidades, no nos vamos a dar cuenta del verdadero daño que tanto como el gobierno y terratenientes les están queriendo hacer a nuestros indígenas. Muchas gracias. Con esta reflexión damos por culminado este foro y queremos agradecerle al Ministerio Público, a la PGR, a Amnistía Internacional y a PBI por estar aquí. En la parte de atrás tenemos un coffee break para que puedan pasar, y de parte del Bufete de Justicia para los Pueblos queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok como Bufete de Justicia para los Pueblos. Muchas gracias.